del interior de la política, del interior de un político que además no necesariamente en sus inicios ha sido político o está dedicado a la política. Pero también vamos a hablar de lo que hay detrás de un conductor, animador, locutor de la radio de Corrientes y que ha trascendido los límites de nuestra provincia. Gracias a todos por acompañarnos. 3794-714260 es el mensajero para todos aquellos que quieren enviar sus mensajes. Arrancamos con música nuestra porque vamos a hablar de nuestra patria chica primero y vamos a hablar de elecciones y vamos a hablar de las elecciones que se vienen y la oportunidad histórica que tiene básicamente la provincia de Corrientes. Está con nosotros el ingeniero Jorge Vara. Jorge, gracias por el tiempo y por visitar la luna. Bienvenido, muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme y darnos la posibilidad de explicar un poco en las cuestiones que estamos, ¿no? Cuestiones en las que estás, porque estás, por supuesto que ligado como en el Ministerio de la Producción, en la provincia de Corrientes, pero también hoy como precandidato, ¿no?, a diputado. También. Así es. Y es, a ver, por un lado la función de todos los días, que es demandante, porque hoy por hoy la gran apuesta de Corrientes tiene que ver básicamente con desarrollo, con productividad, con poder aprovechar lo que verdaderamente tiene nuestra provincia, ¿no? Sí, así es. Importante misión y función que nos corresponde del Ministerio de Producción, apuntando a esas cuestiones, no solamente las económicas, sino la generación de trabajo, que las dos cosas hay que atender, ¿no es cierto? Mejorar el Producto Bruto Geográfico Provincial, pero también producir más, pero eso si no genera trabajo, si no sirve. Hay que avanzar parejo en esas cuestiones. También desde el área nuestra intervenimos mucho a partir del 2015, sobre todo empezamos a intervenir de forma creciente en temas de infraestructura rural, dadas algunas deficiencias que veníamos observando y a través de una herramienta fantástica que es la única provincia en la Argentina que la tiene, que es el fideicomiso, el Fondo de Desarrollo Rural. ¿Es un tiempo de verdaderas oportunidades para Corrientes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, creo que para la Argentina, en cuanto a la apertura argentina al mundo. Y fundamentalmente a partir del acuerdo con la Unión Europea, que en realidad el acuerdo tiene que ser homologado, pero se supone que va a ser así. Después de 20 años de trabajo que no se podía cerrar, habían 3 rondas de negociaciones fracasadas. Y llegó el momento porque en realidad hay un momento diferente en el mundo. El cambio, la reorientación de políticas de Estados Unidos generó una serie de cuestiones. Por ejemplo, que China hoy enfoque, no digo ni Argentina ni Corrientes, Latinoamérica, como tema prioritario de la relación con Latinoamérica, abre oportunidades con ese gran país que es China, China tiene casi el triple de la población de Europa, por lo menos de la Unión Europea. Europa además tiene otros países fuera de la Unión, pero y el tema de la Unión Europea también está vinculado a esa cuestión, el tema del Brexit con Gran Bretaña y las políticas internacionales, era el momento. Evidentemente estaba claro que era ahora o nunca, y eso ¿qué influye? Y por ahí la gente no termina de entender bien. La Argentina vino cerrándose mucho tiempo al mundo y es un momento de abrirse. No hay ningún país cerrado que le vaya muy bien, o por lo menos yo no he podido observar ninguno, pero tampoco hay que abrirse a tonta y a loca, hay que abrirse inteligentemente, gradualmente. Y me parece que el acuerdo, por ejemplo, si el mismo acuerdo que se firmó con la Unión Europea lo hacemos con China, eso yo le diría, no estoy muy de acuerdo, creo que vamos a pagar consecuencias porque la competitividad de procesos en China es mucho más competitiva. Con Europa me parece que nos va a ayudar a ser más competitivos y a desarrollarnos. Porque no solamente hay un tema comercial, de alianza comercial en ese acuerdo, hay temas de reciprocidad técnica en muchas cuestiones y fundamentalmente de inversiones. Y al momento de inversiones los europeos han demostrado siempre que son los que más afinidad tienen por algunos temas hasta culturales. Y yo creo que es un muy buen momento. Muy buen momento si hacemos las cosas bien. Y eso es fundamental. Además, si Europa aceptó darle más tiempo a los productores nuestros para que se adecúen a la competitividad, hay objetivos que ellos tienen que cumplir en 5 años y quedan liberados para nosotros. Sin embargo, ellos se toman 10, 15 años, con lo cual aceptaron una desigualdad en el acuerdo, es porque
estaba claro que políticamente la Unión Europea quería hacer acuerdo con Mercosur, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos, además va a mejorar el Mercosur, que se venía debilitando bastante. El Mercosur ya venía muy debilitado. Como dijo aquel presidente uruguayo, su famoso dicho, el Mercosur lo único que le queda, lo único que funciona bien es la delantera del Barcelona. En ese momento era un uruguayo, Messi, y Neymar antes de irse al Paris Saint-Germain. Lo único que funciona de Mercosur, es una analogía en cuanto a que Mercosur que no estaba funcionando. Ya estamos mejor con Mercosur, pero fundamentalmente este acuerdo va a obligar a fortalecer, vamos a salir con un Mercosur fortalecido y en un esquema gradual de adaptabilidad a la competitividad de un continente que tiene un nivel de competitividad superior a la nuestra. Me parece que son buenos tiempos. Y Corrientes en esa agenda, que nosotros la tenemos analizada pormenorizadamente, gana en todo, salvo tal vez por ahí en alguna cuestión de la parte textil, que vaya, pero tenés 10 a 15 años para adecuarte. Yo le digo además como productor, a veces nos cambiaron en 3 semanas la realidad y la regla de juego, y de golpe, de un mes para el otro, veía que no sabía si estaba saliendo para adelante o estaba fundido. Ahora te dan 10 a 15 años para readecuarte. Me parece que son tiempos me parece muy, muy inteligente esta cuestión. Y después en todas las cadenas, en la mayoría se ganó, en algunos los sumo neutros, si no influyen ni negativa ni positivamente. Pero provincias como la nuestra, casi le diría eso aplicable a la mayoría de todas las provincias del norte grandes, son más las ventajas que las desventajas, y sobre todo la necesidad de inversiones que tenemos nosotros. Ingeniero, además, si uno tiene en cuenta cuál era la realidad anterior de la provincia de Corrientes, ¿no? Porque uno puede criticar un montón de cosas de tiempos pasados, pero no puede dejar de considerar dónde estaba parada Corrientes, o dónde estaba parada Corrientes en el contexto nacional, y cuál era la posición hasta la cual se le permitía llegar al gobierno anterior, desde lo que bajaba a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso quedó muy claro, y por eso también la definición del gobierno actual, en realidad no del gobierno, sino del espacio político que es ECO en cuanto a las conveniencias y a qué se está apostando. Eso nosotros tenemos muy claro, y a mí me parece que nos está haciendo una propuesta nueva, más allá de algún remozado en una fórmula. Para mí es exactamente más. Es más, yo creo que va a ser peor, va a ser más aguda la cuestión. Así que me parece que nos estamos jugando mucho. La provincia de Corrientes se está jugando mucho en esta próxima elección. Sí, a ver, pongamos que la moneda no sale para el lado de Corrientes a nivel nacional. Pongamos que las elecciones finalizan y el triunfo se da no de parte de Macri, sino de Fernández. ¿Qué debe hacer ahí Corrientes, no? Porque me parece que al mismo tiempo hay una apertura. Uno imagina que esto que se está dando hoy, con esta apertura al mundo y empezar a contactarse con otros mercados, en el fondo también es, si se quiere, un poco de protección para imaginar que desde la patria chica las chances se tienen que empezar a dar, y no que haya un recorte o algo, o un castigo muy fuerte, que es el que mucha gente verdaderamente teme si estás de un lado o del otro. La primera observación que yo haría, además es parte ya de la historia reciente, Corrientes está mucho más preparada para lo que viene. Para lo que pueda venir. Para lo que viene, para lo que pueda Porque venir. Nosotros, para la posición de que siga este camino. Hemos podido navegar con viento en proa, con viento enfrentado. O sea, Corrientes ya demostró, y eso llevó a actitudes de racionalidad en el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Y no teníamos todo a favor, sin embargo, la provincia fue. Y provincias vecinas que estuvieron mucho más favorecidas no muestran mejores índices de desarrollo que los de Corrientes. O sea, que lo que está demostrando que te vaya mejor en la distribución no implica que te garantice el desarrollo. Me parece que el tema del desarrollo es un tema más complejo. Y pasa por temas vinculados a la preparación de los recursos humanos, a la valorización de los recursos humanos, no solamente la educación formal, sino aquella también que hace a la preparación de los recursos humanos para manejar las nuevas tecnologías. Que eso creo que el gobierno viene haciendo una apuesta muy, muy fuerte en ese sentido. Fíjese, nosotros
desde ese Fondo de Desarrollo Rural que yo le marcaba en cuanto a temas de infraestructura, le puedo asegurar que antes de irnos, el 10 de diciembre, van a quedar todas las escuelas rurales de la provincia conectadas a Internet. Son 1040 escuelas. Eso es una realidad, eso va a pasar. Esa es una realidad concreta. Además, venimos cumpliendo con los plazos que necesitamos para llegar a eso, ¿no es cierto? Los temas vinculados a la logística que le da competitividad a las cadenas son fundamentales. Ahora, nosotros nos preparamos para una Argentina abierta, que en un periodo determinado de 5 a 10 años deberíamos tener un país ya bastante más abierto, como algunos de nuestros vecinos, que con una economía más abierta le ha ido mejor. Pero luego para el manejo, los mayores problemas fueron de provincias que se acostumbraron a tocar el timbre y los recursos bajaban, y venía la cigüeña de París, le bajaba una bolsa de recursos y eso te lleva a la irracionalidad. Esto es como en nuestra casa, con los hijos. Si uno abre las canillas, después generalmente no forma bien a los chicos. Nosotros hay que mostrar las restricciones también. Y Corrientes nos acostumbramos así. O sea, yo fui 6 años ministro en la gestión del gobierno anterior, que usted cita, 6 años, y sin embargo no hemos dejado de hacer cosas. Hemos avanzado y el gobierno provincial y la provincia de Corrientes avanzó, no más, pero ni menos tampoco que las otras provincias que eran más beneficiadas. El tema de infraestructura sí fuimos muy castigados, sobre todo en eso. Sobre todo en eso fuimos muy castigados y se notó en algún momento una diferencia, pero ya llevábamos acumulados 8 años de postergación y en eso creo que nos estamos poniendo al día, se está avanzando. Pero sin embargo, interesante, porque fue un tratamiento, no decir, bueno, ahora todo fue para estas provincias y nada para Corrientes, vamos a hacer al revés, todo para Corrientes, nada para usted. No, en realidad nosotros estamos siguiendo exactamente lo mismo que lo que se debería estamos siendo atendidos igual que todos. Ni Exactamente. siquiera se consideró una reparación histórica. Ni siquiera se consideró una reparación histórica por los años de postergación, que hasta podía haber sido planteado. Ahora recién se está terminando de arreglar los acuerdos por el tema de las regalías, de Salto Grande y Yacyretá, contra deuda que la provincia tenía con la distribuidora. Se ha ordenado bastante en esa cuestión, pero es importante seguir manejándose con racionalidad en el uso de los recursos. Además es porque le conviene a la provincia y también por el respeto a la gente, ¿no es cierto? Es decir, después el Estado no cumple con cosas que tiene que cumplir por un manejo territorial. Más allá de la situación económica complicada que se está pasando, la provincia está bien y yo le diría bastante más preparada para circunstancias complicadas. Pero yo no creo que esto sea así. Lo que sí creo es que si pasa lo que usted mencionaba, me parece que no va a ser muy diferente a lo anterior, en la manera como uno ve que se va estructurando el poder. Si uno analiza cómo se van conformando las listas, en realidad yo creo que Cristina está detrás, escondida en la fórmula, pero me parece que el poder está claro dónde está. Además, las contradicciones que ellos mismos tienen, ¿no es cierto? Que eso va a complicar todo el país. Sí, seguro. O sea, 2 o 3 cosas que mencionó. Una tiene que ver con lo que hace al desarrollo y la necesidad de que... A ver, hay una necesidad de un elemento básico que está dando vueltas en el gen de cada correntino, que habla de el trabajo y de que aparezcan nuevas oportunidades y que haya más trabajo. Eso es un tema del cual... Es un tema central, pero está apareciendo. No lo suficiente para ponernos al día rápido, pero hay actividades que generan poco trabajo y muchos recursos y otras que generan por ahí menos recursos, pero mucho trabajo. Por ejemplo, en la madera, que es a lo que la provincia viene apostando ya desde hace rato, ¿no? Siempre hablábamos del gigante dormido, yo digo, ahora ya tenemos un gigante, por lo menos está sentado al pie de la cama, claro. Ya está listo para... Estamos avanzando muchísimo. Estuvimos esta semana en la Tierra Colorada, en Virasoro, viendo una planta de generación de energía y ya están empezando las obras civiles, ya están avanzadas de la segunda planta de 40 megas más 40 megas. Son 120 millones de dólares cada uno, o sea, 240 millones de dólares de inversión. Pegado a la planta esta ya está el sitio tomado y empiezan los movimientos de suelo para una megafábrica de 250 millones de dólares también de inversión. Primero 80 y después en la segunda etapa completan 250. En la primera etapa va a generar trabajo para 200 y pico operarios, después 400. O
Eso se va avanzando, se va avanzando. Un frigorífico estuvo 11 años cerrado. En el periodo anterior cerraron 142 frigoríficos en la Argentina. Entre ellos el único nuestro de exportación y que tenía cuota Hilton. El frigorífico en realidad lo están acomodando para ponerlo en marcha como estaba, pero no es poco. Es decir, un frigorífico cerró de golpe. Quedó un montón de gente, 200 y pico operarios y familias sin el sustento, y que se abre y que vuelva a activarse, aunque sea como estaba, es una primera etapa. Después seguramente vendrán o no, es un tema de los privados, vendrán inversiones para ampliar, pero me parece que hay un montón de signos, y sobre todo la industria de la madera nosotros confiamos por la generación de trabajo. Después hay cosas más chicas, como por ejemplo el avance que estamos teniendo en Arándano, en la provincia, que viene creciendo de forma continua y sin parar. Eso genera mucha mano de obra. Por ahí cuando uno ve el número comparando con cultivos como el arroz u otras actividades, no son números tan grandes, pero si usted ve el trabajo que genera es fenomenal. La fruticultura genera mucho trabajo también. Estamos con unos proyectos grandes con capitales alemanes en Nuez Pecan. Recién empiezan las primeras producciones, pero esto para dentro de 5 o 6 años va a estar ya a un nivel de producción, se va a pasar a exportar a Europa. Ahora con el acuerdo de la Unión Europea se fortalece todo eso con los europeos. La mega maderera que yo le decía en Virasoro son capitales austríacos. En las plantas de biomasa, la de Santa Rosa, está participando empresa y Banco Español detrás de la empresa española. Y en la de Santo Tomé con capitales daneses, otra de biomasa, o sea, Corrientes de golpe va a empezar a producir casi la cuarta parte de la energía que consume, va a producir a partir de biomasa que se quemaba al aire, o sea, se desperdiciaba esos materiales, generando inclusive impacto ambiental negativo. Parece que la senda es la correcta, pero tampoco, o sea, necesitamos que el país crezca. Nosotros tuvimos con una misión encabezada por el gobernador, yo estuve acompañando al gobernador en China ahora. Cuando uno habla con los empresarios chinos y con los funcionarios chinos, no conciben una China sin crecer, por ejemplo. Y nosotros tenemos que entrar en una senda de crecimiento acelerado. La Argentina tuvo época que creció a tasas chinas. En todo el periodo, fíjese, paradójicamente, periodo democrático entre Frondizi e Ilia se creció a tasas chinas. Los 2 años que completó Ilia, que lo echaron por tortuga, por lento. Las liebres que vinieron para reemplazar la tortuga eran bastante más lentas porque la tasa de crecimiento posterior bajó. El primer año de periodo completo de periodo de Ilia se creció al 8,5% anual. Hoy, vos decís, ese sí no podés creer. El segundo año se creció al 9 y pico por ciento. El primero al 9 y pico por ciento, el segundo al 8 y pico. Bajó un poco más. O sea, la Argentina era una Argentina pero además la Argentina era un país ambicioso. Si tenemos que volver a ponernos objetivos grandes, un país ambicioso, tenemos que atender las cuestiones productivas. Yo soy un convencido que no hay otra que producir más. Si usted tiene problemas que no alcanzan los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, tiene que producir más bienes y servicios. Porque hacerlo por decreto usted lo puede hacer y dura 2 años, 3 y después volvemos a lo mismo. Es decir, no podemos dilapidar los recursos y hay que producir más. Y podemos producir más porque tenemos con qué. Además tenemos cultura productiva en la mayoría del país. En algunas zonas inclusive más que en Corrientes. Lo último, producción es sinónimo de acción, acción es sinónimo de gestión. A un hombre que hace un ratito estábamos hablando y me decía, hasta las 6 de la mañana podemos tener tiempo, porque 6:30 tengo que estar afuera, y moviendo y moviendo y moviendo. Pero ahora... Sí, a las 7 de la mañana vamos a estar en el frigorífico acá de Riachuelo, y que estamos inaugurando toda una serie de cámaras frigoríficas para aumentar, se va a duplicar la capacidad frigorífica, está limitado por las cámaras frigoríficas. Además, el SENASA le ponía ya un límite para tráfico y salir fuera de la provincia. Hemos hecho a través del Plano Vino, un financiamiento al municipio de Riachuelo para agrandar las cámaras, una inversión de 4,5 millones, al lado de las otras que le comenté son, además no 4,5 millones de pesos, digamos, o sea, son otros números, pero un frigorífico que a partir de acá va a duplicar. Mañana estamos pasando por ahí a las 7, a las 9 de la mañana tenemos que estar en Bellavista, nos encontramos con el intendente recorriendo rutas que estamos, el programa de mejoramiento de rutas en Ripiado nuestro, después reuniones con productores que están con un problema los limoneros, ahí fíjese el problema que generamos nosotros. Cuando nosotros asumimos al poco tiempo, yo largo un plan limón fuerte. Me decían, no, Bellavista es la capital de la naranja,
No, Limón, no, que Limón, sí, esto no es una pelea entre River y Boca, esto es un tema real de la economía, los números naranja no cierran, con el Limón vamos a andar mejor en el norte. Es difícil en el norte competir la naranja y mandarina con el macizo de la costa del Uruguay, que sería la parte nuestra del departamento Montecasero, Concordia, hasta Concepción del Uruguay. Entonces, largamos un plan Limón. Se espera para este año 100.000 toneladas. La capacidad industrial tiene 3 plantas de elaboración de jugo, la capacidad instalada no alcanza. Entonces me dicen, ¿cómo si se largó un plan? Pues yo soy los Bellavista, me dicen, primero ustedes no creían en el plan. Y bueno, está bien, pero son los problemas del crecimiento. Hoy tenemos 100.000 toneladas de limón, hay capacidad de elaborar 60.000 toneladas de la cosecha de invierno. Entonces me parece que tenemos un problema interesante, que tenemos que ver de la manera en que buscamos más inversiones para Bellavista para aprovechar ese limón. O sea, son temas que están al crecimiento y me parece que es la salida. Esa es una actividad que genera mucha mano de obra. Yo insisto, mucha pasión, y a esto iba para cerrar, mucha pasión evidentemente porque está encantado con lo que hace y se le nota a una persona que está comprometida con todo lo que tiene que ver con la producción y el desarrollo de Corrientes. Pero ahora es ir a representar o acompañar las decisiones y a defender a Corrientes de otro lugar, que es un sitio que de una manera u otra tiene otro perfil, porque desde un lugar legislativo el accionar es diferente. Sí, un perfil más para el Ejecutivo, sí, probablemente. Pero yo estoy cumpliendo 10 años como ministro, me parece que... Esto es como los deportistas, hay que saber ya también cuándo retirarse. Me parece que estábamos cumpliendo una etapa. Y era una decisión ya tomada, independientemente de la candidatura, con o sin candidatura. Justamente la oferta es sobre la base que yo ya anuncié que he finalizado todo. Este año 2019 quería ya retirarme a atender mis cuestiones y ahí viene la... Vamos a tratar de capitalizar, lo vamos a hacer con seguridad, todo el conocimiento y la experiencia que uno tiene en estas cuestiones, no solamente en lo que hace a la agricultura y ganadería, sino también a economía, desarrollo de economías regionales, temas vinculados a la transporte y logística, hidrovía, estamos haciendo, el Ministerio está involucrado como unidad ejecutora, un puerto con recursos del gobierno provincial, por supuesto, un puerto en la localidad de La Valle, que es un lugar estratégico para nosotros. Hemos trabajado en el tema de la hidrovía bastante, ahí el tema del ferrocarril mesopotámico. Se priorizó, el gobierno de Cambiemos prioriza el NOA porque había mucho más volumen en el NOA. Yo le digo que a partir que se levante el tema de la madera, nosotros vamos a tener en el NEA, en la Mesopotamia, más volumen que en el NOA. Y sé los volúmenes, porque los tenemos todos estudiados y sabemos bien la ubicación geográfica de los volúmenes nuestros, dónde van a salir. Es cierto lo que se hizo en su momento, pero porque no se estaba creyendo en el futuro que nosotros planteamos el tema forestal. Hoy ya hay una realidad eso, y los volúmenes son muy superiores a lo que se mueve de soja del NOA. Entonces yo creo que va a llegar en esta segunda etapa en la cual ahora sí hay que atender y hacer las inversiones adecuadas en la Mesopotamia, por lo menos en la costa del Uruguay, que es la zona donde está la carga, ¿no es cierto? Si toda la zona paralela a la Ruta 14, desde Posada hasta los puertos del sur del Entre Ríos. Yo creo que va a ser lo mejor como legislador, pero me parece que con todo lo que demuestra, en algún momentito va a extrañar tanto de todo esto. Me parece. Sí, probablemente, sí, probablemente. Muchísimas gracias y todo lo mejor. Porque además no puede solucionar, yo tengo herramientas para solucionar problemas concretos y allá la cosa es otra. ¿No? Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya seguimos hasta medianoche, hacemos La Luna aquí por T570.